Bendiciones, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es buenas nuevas de salvación. Vamos a estar tomando como base lo que es el libro de Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 4. Cuatro versículos bastante cortos, bastante interesantes, pero profundos a la vez. Así que vamos a ir a la palabra y vamos a ver, vamos a experimentar, vamos a estar atentos que lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Así que te invito a de que abras tu corazón, de que dejes que sea Dios quien hable a tu vida, que sea Dios quien te dé entendimiento, discernimiento para poder profundizar y que la palabra que Dios ha traído en esta tarde noche o esta mañana, dependiendo de la hora que tú estés viendo este video, sea edificación para tu vida. Así que vamos a la palabra. Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 4, el cual dice lo siguiente, y dice así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Es un texto bastante profundo. Recordemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice la palabra que entra al templo, dice de que llega, abre el libro y dice lo que el primero que está leyendo comienza a leer el libro de Isaías, en el cual dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por el cual me ha ungido. Comienza a leerlo y comienza a leer este mismo texto. Entonces debemos de entender lo siguiente: nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, nosotros como hombres y mujeres apartados para el servicio de Dios, tenemos una función. Y la función específica es llevar las buenas nuevas de salvación a todos, a todo lugar. Pero debemos de entender lo siguiente: no podemos pretender o no podemos querer cambiar el mundo, querer transformar el mundo con nuestra propia fuerza. Tenemos que tener algo específico y esa es la unción de Dios. Ese es el favor, eso es lo que es la gracia y el respaldo de Dios. Entonces aquí vemos de que la palabra comienza, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Entonces aquí vemos lo siguiente: hay varios grupos de personas. En primer lugar dice abatidos, a predicar buenas nuevas a los abatidos, número uno; a vendar a los quebrantados de corazón, número dos; a publicar libertad a los cautivos, tres; y a los presos, apertura de las cárceles, cuatro; proclamar el año nuevo, año de la buena voluntad de Jehová, del día de la venganza de nuestro Señor, a consolar a todos los enlutados. Aquí da detalles. Y vemos de que dice a predicar buenas nuevas a los abatidos. No solamente los abatidos, dice a vendar a los quebrantados de corazón. Aquí está dando una parte almática, está dando una parte espiritual, está dando una parte específica del alma, del corazón. Pero también dice a publicar libertad a los cautivos, a los presos de las cárceles. Hay una gran diferencia entre cautivos y presos de apertura de las cárceles. Porque podemos estar en libertad en un sentido físico, pero cautivos en un sentido almático, en un sentido espiritual. Y es aquí la importancia de entender de que Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado la unción, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos capacite, nos instruye y nos dirija. Y también nos ha dado autoridad. Y esa autoridad debemos de entenderla, debemos de aprender a utilizarla. Porque esa autoridad no es dada a nosotros solo por que sí. Es dada a nosotros con un propósito específico. Y ese propósito es, dice, de publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Pero el versículo 2 dice algo también, dice a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. En pocas palabras, las buenas nuevas de salvación. Y dice: el día de la venganza de nuestro Dios, dice a consolar a los enlutados. Y aquí vemos de que
nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de aprender a animar a aquel que está cautivo, a libertar a aquel que está preso, a darle alegría a los enlutados, a darle consuelo a los enlutados, a vendar corazones. Y aquí nos lleva también al versículo 3, dice, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, como lo dije al principio, cuando habla de Sion está hablando de la iglesia. Iglesia, como entidad, tenemos una función, y la cual es esta, la cual es predicar las buenas nuevas a los abatidos, de vendar corazones, de publicar libertad a los cautivos y de presos apertura de las cárceles. Tal vez no podemos, humanamente hablando, libertar presos de las cárceles, pero hay cárceles espirituales, hay cárceles emocionales. Todos de una u otra manera llegamos a estar presos en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios deseos. Y es importante aprender a vivir en libertad. Pero para poder vivir en libertad, primero tienes que aprender a ser libre. Para vivir en libertad tienes que aprender a cómo libertarte. Para vivir en libertad tienes que aprender a cómo no volver a caer preso. Porque esa es una realidad que vivimos todos como seres humanos. Dios nos liberta, Dios nos da salvación, Dios nos da vida nueva, Dios nos da una vida eterna. Pero somos tan empecinados muchas veces en volver a caer en esclavitud. Pero hemos de recordar lo siguiente también. El versículo 4 resalta algo y dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, tenemos una obligación. ¿Y cuál es la obligación? Es de restaurar. Restaurar, dice, las ruinas caídas. Restaurar, dice, las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y cuando enfocamos en esto, cuando nos analizamos, profundizamos en este versículo 4, aquí está hablando de que más allá de predicar, más allá de dar a entender, más allá de dar a conocer las buenas nuevas de salvación, más allá de hacer una función en el cuerpo, debemos de aprender a reedificar, debemos de aprender a levantar las ruinas caídas. Y está hablando de generaciones, aquí habla de escombros, aquí hablando de valores, está hablando de muchas cosas. Pero lo que más resalta esto es de que debemos de aprender a cómo levantar los escombros de generaciones. Porque tal vez tú eres de la primera o de la segunda generación de creyentes, de cristianos. Tal vez tú eres la primera generación. Entonces tu obligación es restaurar las ruinas antiguas. ¿Restaurar qué? Los muros caídos. Y esto nos lleva a entender de que para eso no podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. No podemos hacerlo con nuestro propio ímpetu. Debemos de aprender a tener lo que es la unción. Debemos de aprender a depender del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos poder ser efectivos en la función, en la labor de que Dios nos ha desempeñado, en la función de que Dios nos ha puesto. Todos hemos sido llamados para un propósito, todos hemos sido llamados a redil para un propósito. Más allá de alcanzar la vida eterna, más allá de caminar, de ser transformado, de caminar a la luz, hemos sido llamados con un propósito y el cual es trabajar en la obra del Señor, trabajar en el reino de Dios y hacer lo que es necesario hacer. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que no fuimos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo por cualquier cosa. Hemos sido llamados para ser parte del cuerpo de Cristo con un propósito. Y la pregunta que tengo para ti es la siguiente. ¿En verdad has entendido o has conocido perfectamente cuál es el propósito de Dios para tu vida?
¿En verdad has entendido la autoridad que Dios te ha dado como creyente, como hijo de Dios? ¿O todavía no has entendido qué calidad o qué cantidad de autoridad Dios ha puesto en tus manos? ¿Estás haciendo el trabajo que Dios te ha mandado a hacer? ¿O te has hecho de la vista gorda? ¿O te has hecho el desentendido? ¿O nos hemos hecho los desentendidos y no hemos puesto a trabajar, no hemos puesto a ejercer el llamado que Dios ha dado a nuestra vida? Así que este tema es bastante intenso, bastante profundo, y espero en el Señor que sea de bendición. Te invito a que profundices en estos 4 versículos, en los cuales nos habla de libertar, de sanar, de publicar, y está hablando de abrir cárceles. Y esta función, esta labor, no es sencilla de hacer, pero con la ayuda de Dios podemos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que sea de bendición. Te invito a que lo compartas. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Y les veo el próximo fin de semana con un tema. Así que les bendiga, Dios les guarde y nos vemos hasta la próxima.